Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Me imagino a los de la nueva generación mirando o escuchando esta sesión de la conferencia en algún lugar del mundo. Quisiera compartir una historia verdadera con ustedes que puede ser tanto un ejemplo como una lección. Puede mostrarles cómo acercarse más al Señor y acceder a mayor poder para resistir la tentación. Es la historia de una joven que vivía en Nueva York que antes de los 3 años de edad perdió a su padre cuando se hundió su embarcación en un lago. Ella, su madre, su hermano mayor y su hermana pequeña se mudaron a una ciudad en otro estado para vivir con sus tíos. Poco después de que la familia llegó, los misioneros y miembros de una religión recién organizada llegaron a la ciudad con las gloriosas nuevas de la restauración del Evangelio. Narraron la historia de cómo un ángel entregó unos anales antiguos a un joven llamado José Smith, anales que éste había traducido por el poder de Dios. 2 de los visitantes, Oliver Cowdery y John Whitmer, habían visto las hojas de metal grabadas de los anales antiguos, y Whitmer había presenciado que éste había tenido las planchas de oro en sus manos. Los anales se habían publicado hacía poco y el hermano Whitmer llevaba el libro consigo. El nombre del libro, por supuesto, era el Libro de Mormón. Cuando Mary, de 12 años, oyó a los misioneros hablar sobre el libro, experimentó un sentimiento especial en el corazón. Aunque el Libro de Mormón era grueso y tenía muchas páginas, Mary ansiaba leerlo. Cuando el hermano Whitmer partió, entregó un ejemplar del libro al hermano Isaac Morley, que era un amigo del tío de Mary y uno de los líderes locales de la nueva iglesia. Mary escribió: «Fui a casa del hermano Morley y pedí ver el libro. Este lo puso en mi mano y al verlo sentí tal deseo de leerlo que no pude abstenerme de preguntarle que me permitiera llevarlo a casa y leerlo. Dijo que él apenas había tenido tiempo para leer un capítulo y tan solo unos pocos hermanos lo habían visto, pero rogué tan fervientemente por él que por fin dijo: jovencita, si traes este libro a casa mañana antes del desayuno, te lo puedes llevar». Mary corrió a casa y estaba tan absorta en el libro que permaneció despierta casi toda la noche leyéndolo. A la mañana siguiente, cuando devolvió el libro, el hermano Morley dijo: «Me imagino que no habrás leído mucho y no creo que me puedas decir ni una palabra del libro». Mary permaneció erguida y repitió de memoria el primer versículo del Libro de Mormón. Luego le narró la historia del profeta Nefi. Mary escribió más adelante: «Él me miró sorprendido y dijo: hija, llévate el libro a casa y termínalo, yo puedo esperar». Poco tiempo después, Mary terminó de leer el libro y fue la primera persona de la ciudad en leerlo por completo. Supo que era verdadero y que provenía del Padre Celestial. Al volverse al libro, confió en el Señor. Un mes después, un visitante especial fue a su casa. Esto es lo que Mary escribió sobre el memorable encuentro de aquel día. «Cuando me vio, José Smith me miró muy fervorosamente. Después de 1 minuto o 2 me dio una gran bendición y me regaló el libro y dijo que le daría otro ejemplar al hermano Morley. Todos sentimos que era un hombre de Dios, pues hablaba con poder, con quien tiene autoridad». Esa jovencita, Mary Elizabeth Rollins, vio muchos otros milagros en su vida y siempre conservó su testimonio del Libro de Mormón. Ese relato tiene un significado especial para mí porque ella es mi tía abuela en 4ª generación. Mediante el ejemplo de Mary, junto con otras experiencias de mi vida, he aprendido que nunca se es demasiado joven para procurar y recibir un testimonio personal del Libro de Mormón. Hay una lección individual para ustedes en la historia de Mary. Cada uno de ustedes, jóvenes y niños, pueden sentir lo mismo que ella sintió. Al leer el Libro de Mormón y orar con el deseo de saber si es verdadero, pueden recibir la misma inspiración en el corazón que recibió ella.
También pueden descubrir que al perseverar y dar testimonio del Libro de Mormón sentirán el mismo espíritu de confirmación. El Espíritu Santo les hablará al corazón. Pueden sentir ese mismo espíritu de confirmación al escuchar a otras personas compartir su testimonio de dicho libro. Cada uno de esos testimonios espirituales puede conducir a que el Libro de Mormón llegue a ser la piedra clave de su testimonio. Permítanme explicarlo. El profeta José Smith, quien tradujo el Libro de Mormón por el don y el poder de Dios, describe el Libro de Mormón como el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la piedra clave de nuestra religión. Desde la primera publicación del Libro de Mormón en 1830, se han publicado más de 174 millones de ejemplares en 110 idiomas, lo que demuestra que el Libro de Mormón aún es la piedra clave de nuestra religión. Pero, ¿qué significa eso para cada uno de ustedes? En términos arquitectónicos, la piedra clave es un elemento principal en una entrada con arco. Es la piedra con forma de cuña que está en el centro mismo y en el punto más alto del arco. Es la piedra más importante, ya que mantiene los costados del arco en su lugar y evita que colapse. Y es el elemento estructural que garantiza que pueda pasarse por la entrada o abertura que está debajo. En términos del Evangelio, es un don y una bendición del Señor que la piedra clave de nuestra religión sea algo tan tangible y concreto como el Libro de Mormón, y algo que podamos tener en la mano y leer. ¿Ven el Libro de Mormón como su piedra clave, como su centro de fortaleza espiritual? El presidente Benson explicó en más detalle aquellas enseñanzas de José Smith. Él dijo: hay tres formas en que el Libro de Mormón es la piedra clave de nuestra religión. Es la piedra clave de nuestro testimonio de Jesucristo, de nuestra religión, y es la piedra clave del testimonio. El presidente Benson enseñó: el Libro de Mormón nos enseña la verdad y da testimonio de Cristo. Pero hay algo más que eso. Hay un poder en el libro que empezará a fluir en la vida de ustedes en el momento en que empiecen a estudiarlo seriamente. Encontrarán mayor poder para resistir la tentación. Encontrarán el poder para mantenerse en el camino estrecho y angosto. En mi caso, el Libro de Mormón llegó a ser la piedra clave de mi testimonio en el término de algunos años y mediante algunas experiencias. Tuve una gran experiencia para la formación de mi testimonio mientras era un misionero y en mi primer área, Kumamoto, Japón. Mi compañero y yo hacíamos proselitismo casa por casa y conocí a una abuela que nos invitó a pasar al vestíbulo de entrada de su casa, que se dice Genkan en japonés. Nos ofreció bebidas frías en ese caluroso día. No había estado mucho tiempo en Japón y hacía poco que había terminado de leer el Libro de Mormón y había estado orando para saber con certeza si era verdadero. No hablaba japonés muy bien. De hecho, no creo que aquella mujer entendiera mucho de lo que yo decía. Comencé a enseñarle sobre el Libro de Mormón y a describir cómo José Smith recibió de un ángel antiguos anales grabados en planchas y cómo lo tradujo por el poder de Dios. Al darle mi testimonio de que el Libro de Mormón es la palabra de Dios y otro testamento de Jesucristo, recibí una impresión muy fuerte, a la que acompañó un cálido sentimiento de consuelo y serenidad en mi pecho, al cual las Escrituras describen como que el pecho arda dentro de ti. Tal sentimiento me reafirmó que el Libro de Mormón es en verdad la palabra de Dios. Mis sentimientos fueron tan fuertes que me brotaron lágrimas de los ojos mientras hablaba con aquella abuela japonesa. Jamás he olvidado el sentimiento especial que tuve ese día. Cada uno de ustedes puede recibir un testimonio especial del Libro de Mormón. ¿Se dan cuenta de que el Libro de Mormón se escribió para ustedes y para nuestra época? Dicho libro es una de las bendiciones de vivir en lo que llamamos la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aunque el Libro de Mormón lo escribieron autores inspirados y de la antigüedad, muchos de los cuales eran profetas, ellos y la gente de sus días no tuvieron el beneficio de poseer todo el libro.
Ustedes ahora tienen a su alcance los sagrados anales que los profetas, sacerdotes y reyes atesoraron, estimaron y preservaron. Tienen el beneficio de sostenerlo en sus manos. El libro de Mormón completo. Curiosamente, uno de los profetas del libro de Mormón, Moroni, vio nuestra época. La época de ustedes. Los vio en visión, aún a ustedes. Hace muchos centenares de años, Moroni escribió: He aquí, el Señor me ha mostrado cosas grandes y maravillosas concernientes a ese día en que aparezcan, o sea, hablando del libro de Mormón, entre vosotros. He aquí os hablo, como si os hallaseis presentes, y sin embargo no lo estáis. Pero he aquí, Jesucristo me os ha mostrado, y conozco vuestras obras. A fin de que el libro de Mormón llegue a ser la piedra clave de su testimonio, les ofrezco una invitación. Recientemente me enteré que los jóvenes dedican un promedio de casi 7 horas al día viendo la televisión, computadoras y teléfonos inteligentes. Considerando eso, ¿harían un pequeño cambio? ¿Reemplazarán parte de ese tiempo diario dedicado a las pantallas, en particular el que dedican a las redes sociales, internet, juegos o televisión, por la lectura del libro de Mormón? Si los estudios estadísticos que mencioné son correctos, podrían hallar tiempo para el estudio diario del libro de Mormón, aunque solo sea 10 minutos al día. Y pueden estudiar de un modo que les permita disfrutarlo y entenderlo, ya sea en sus dispositivos electrónicos o en el formato de libro. El presidente Nelson aconsejó: nunca debemos hacer que la lectura del libro de Mormón parezca un deber difícil, como el tomar una medicina desagradable para pasarla rápidamente y luego anotar que lo hemos hecho. En el caso de algunos de ustedes, los niños más pequeños podrían leerlo con alguno de sus padres, abuelos o seres queridos. Si algún capítulo, versículo o parte se vuelve tan difícil como para desalentar la lectura, pasen al siguiente y así sucesivamente. Los imagino siguiendo el ejemplo de Mary. Los imagino entusiasmados, buscando el tiempo y un lugar tranquilo para leer el libro de Mormón. Los veo hallando respuestas, sintiendo guía y obteniendo su propio testimonio del libro de Mormón, así como un testimonio de Jesucristo. Al volverse al libro, confían en el Señor. Leerán los pasajes de ese preciado libro y hallarán a su amado Salvador, el Señor Jesucristo, en casi cada página. Se calcula que en promedio se usa alguna forma de su nombre una vez cada 1.7 versículos. Incluso Cristo mismo testificó de su veracidad en estos los últimos días al declarar: y vive vuestro Señor y vuestro Dios, que es verdadero. Agradezco por la invitación y la promesa que el Señor ha brindado mediante el profeta Moroni a cada uno de ustedes, así como a todo el que lea el libro de Mormón. Para concluir, leo dicha invitación y promesa y añado mi testimonio. Y cuando recibáis estas cosas, el libro de Mormón, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo si no son verdaderas estas cosas, y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Doy testimonio de la restauración del Evangelio en estos últimos días y del libro de Mormón como prueba tangible de dicha restauración. Tal como las palabras de ese libro inspiraron a una jovencita de 12 años a aceptar la Iglesia restaurada de Jesucristo hace casi 2 siglos, las verdades que hallen en Él los elevarán e inspirarán de forma similar, fortalecerán su fe, llenarán sus almas de luz y los prepararán para un futuro que apenas tienen la capacidad de comprender. En las páginas del libro descubrirán el amor infinito y la gracia de Dios. Al esforzarse por seguir las enseñanzas que hallen allí, se multiplicará su gozo, aumentará su entendimiento y se les revelarán las respuestas que busquen a las muchas dificultades que presenta la vida terrenal. Al volverse al libro,
confían en el Señor. El Libro de Mormón es la palabra revelada de Dios. De ello testifico con todo mi corazón y toda mi alma, en el nombre de Jesucristo. Amén. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.